Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto las imágenes y videos que aparecen son de propiedad de DC Comics. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de conocer acerca de personajes de la editorial DC y no tiene ninguna intención comercial sino de entretenimiento. Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un canal llamado Archivos DC Universe presenta el siguiente programa. Con ustedes, el programa para América Latina y el resto del mundo, dedicado al universo DC, presentado por Pipe the Hawk, mi persona, Archivos DC Universe. Sean bienvenidos y disfruten de nuestro contenido, y recuerda suscribirte a nuestras redes sociales en nuestros Twitter, Facebook, Instagram, Patreon y Twitch, y recuerda compartir este video y en las demás redes sociales que se encuentran en la descripción de este video, y déjanos tus sugerencias en la caja de comentarios. Hoy les ofrecemos Wonder Woman, especial de la Mujer Maravilla, primera parte. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Bueno, hoy, como les habíamos prometido, hoy por hoy, este video marcará un especial acerca de un personaje que en estos momentos estamos precisamente en el mes de estreno, finalmente, de la película Wonder Woman 84, y quisimos hacer este especial de la Mujer Maravilla aprovechando este suceso, presentando quizás uno de los personajes más icónicos que ha tenido la cultura pop, las diferentes ramas de la cultura en su máxima expresión, sea el feminismo, las minorías como los grupos LGBTQ, entre otros, y como referencia de la historia de la mujer en los medios impresos. Y sin más que explicar, creo que podemos proceder a conocer el personaje. Asimismo, se podría decir que es un personaje creado por DC Comics, creado precisamente por William Moulton Marston y H.E. Peter, quien era el artista del escritor y también al mismo psicólogo, que también es reconocido por ser el inventor de la máquina que conocemos como el polígrafo, siendo uno de los pocos hombres feministas en la historia. Este hombre decidió crear su personaje para DC Comics, siendo una superheroína de origen con una cultura, digámoslo, griega, apareciendo en su época en las páginas del All Star Comics número 8 del mes de diciembre de 1941. Si bien es este personaje, nunca se daría cuenta la consecuencia que atraería el poder que le daría digámoslo así, como el puntapié inicial a la revolución cultural de la mujer en el siglo. Fue gracias a esta imagen que resaltaría más este papel, justamente en plena Segunda Guerra Mundial. La Mujer Maravilla, siendo una superheroína ficticia de la editorial, se le conoce como una princesa guerrera de la tribu de las Amazonas, pueblo ficticio que se basa en la mitología de las mujeres amazonas de la mitología griega. Su tierra natal allí es conocida como Diana de Themyscira, al menos en la versión post-crisis, que aunque originalmente no se pensaba ese nombre, porque también Themyscira también se basa en una isla ficcional de la mitología griega. De hecho, en el cómic se llamaría Isla Paraíso. Sin embargo, el nombre de Diana sería utilizada después como una identidad secreta, adicionándole el apellido de una enfermera que conocería en el cómic del All Star Comics como Diana Prince. Está dotada de una amplia gama de poderes superhumanos, habilidades de combate cuerpo a cuerpo superiores, casi de nivel profesional, digámoslo así, supremo de maestro, gracias a sus dones obtenidos de los dioses y de su amplio entrenamiento. También ella posee un gran arsenal de armas, incluyendo sus principales brazaletes con el que puede evadir las balas, el lazo de la verdad. Actualmente se le han agregado asimismo un escudo, una espada, aunque a diferencia de pronto de personajes como el Capitán América, tienen más la función de un guerrero de la antigua Grecia, ¿no? Con unas habilidades especiales.
Bueno, volviendo a los brazaletes, son mágicos e indestructibles, símbolo de su época cuando fueron sometidas por los antiguos griegos, de hecho, sobre todo lo que eran todos estos los pueblos de los hombres, ¿no? Bueno, asimismo, la tiara, que ocasionalmente en algunas versiones ha servido como una especie de boomerang, como arma, y en algunos retratos de la Edad de Oro. Asimismo, se sabe que a pesar de que se le ha dado en las versiones más recientes la capacidad de volar, y en algunas simplemente era algún tipo de habilidad que le permite hacer saltos superhumanos, realmente en una época tuvo un avión invisible mágico que tenía que de hecho en algunas versiones se ha interpretado como un artefacto mágico que tiende a transformarse a su voluntad, ¿no? Más adelante se les sería mostrado la capacidad de volar por sí misma, como les explicaba, con mayor frecuencia, lo que hacía que el avión invisible fuera dejado en el pasado, a pesar de que más recientemente se ha traído de vuelta para algunas situaciones especiales. El personaje como tal no solamente aparecería en el All Star Comics, sino que también pasaría de esta revista, que ocasionalmente fue un debut en una revista como una historia secundaria, porque la historia principal principalmente era una historia de la Sociedad de la Justicia de América en esta revista, y pasaría a la revista que se conocería como Sensation Comics, o que también más adelante reformularía su nombre como Mystery Comics número 1, ¿no? En este caso estamos hablando de Sensation Comics en el número 1, volumen 1 por cierto, del mes de enero de 1942. El personaje, el título prácticamente dentro de esta historieta, prácticamente es de los pocos que han mantenido continuamente su título en solitario desde el comienzo, así como sucedió con Batman o Superman en su título homónimo, ¿no? El título como tal. Y ha sido publicado por DC Comics casi continuamente, a excepción de un breve periodo donde no tuvo serie, como el caso de 1986, que fue por la época en que había sucedido el lapsus del final de la última serie, el volumen 1, prácticamente arrancó en 1940, que más o menos 40-41 que se publica, hasta 1986, que marca el final de la última historia de Wonder Woman de la época pre-crisis, tanto de Tierra 1 como Tierra 2, etc. Su representación como una heroína que lucha por la justicia, el amor, la paz y la igualdad sexual ha llevado a la Mujer Maravilla a convertirse en un ícono feminista del siglo XX a niveles tan impresionantes que incluso revistas como Vogue han llegado a resaltarla. Creada durante la Segunda Guerra Mundial, el personaje fue representado inicialmente en su lucha contra las fuerzas militares de ocupación del eje. Ustedes saben que todas las historias de DC o de Marvel o cualquier otra editorial que se publicaban en esa época, siempre se hizo alusión al apoyo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y la Mujer Maravilla no fue la excepción, así como una selección de supervillanos. La Mujer Maravilla ha ganado un gran elenco formidable de enemigos empañados en la eliminación de la Amazona, incluyendo villanos clásicos como la baronesa Paula von Gunther, que para mí yo diría que sería un personaje idóneo para algún día hacer una película con esta villana recreada en la Segunda Guerra Mundial o en la misma Primera Guerra Mundial, tal vez para una Wonder Woman 4. Claro que ustedes ya saben que se ha pensado como una historia de 3 películas, a menos claro que de más adelante quieran hacer reinicios. También hemos conocido otros personajes icónicos como Cheetah. De hecho son 3 versiones que ha tenido este personaje, que por cierto tenemos a Priscilla Rich, a una hija de este personaje, que después en algún momento, si ustedes quieren la biografía de las 3 Cheetahs, y por cierto, de hecho son 4, si me olvidaba, si tenemos en cuenta a Sebastián Ballesteros y a Bárbara Minerva, que quizás es la versión más reconocible en la actualidad. Asimismo ha tenido villanos como el mismo dios Ares, que en algunas versiones se le ha tratado como un pariente muy cercano, creo, si me acuerdo bien, era actuaba en algunas versiones como el padre, o incluso había una donde se involucraba al mismo Hades, ¿no? Que Hades, que por cierto también es otro villano, el doctor Poison, la doctora Poison, a la bruja Circe. Todos recordarán si han leído la Odisea, me refiero a la famosa bruja hechicera que convirtió a los personajes de Odiseos, me refiero a los que sirvieron en la embarcación que iba de regreso a Ítaca,
en las que los embrujó y los convirtió en animales luego de que estos bebieran una poción, ¿no? Esta misma Circe es la que se convierte en la villana recurrente de sus historias, y entre otros más nuevos como personajes que incluso va a ser protagonista en la película de Wonder Woman 84, como es Maxwell Lord, así como también la enemistad y o rivalidad de muchos dioses y monstruos de la mitología griega. También podemos ver sobre todo esa misma rivalidad con la mismísima diosa Hera, a pesar de que Wonder Woman durante mucho tiempo ha tratado de acercarse a veces a estos personajes, aunque de hecho también ha involucrado una alianza con este personaje. Claro está que esto es obviamente entendible porque básicamente la historia con Zeus desde la época post-crisis se ha vinculado mucho como una de las tantas hijas que ha tenido el dios griego en los cómics, ¿no? Mujer Maravilla también ha aparecido regularmente en las historietas de los grupos de superhéroes como la Sociedad de la Justicia de América de 1941, una historia que por cierto fue retconeada recientemente en los cómics actuales, y la Liga de la Justicia desde los años 60. Además de las historias, el personaje ha hecho apariciones en otros medios de comunicación. Lo más notable ha sido la legendaria serie de televisión de la Mujer Maravilla con el papel de Linda Carter, así como en la otra icónica serie Los Super Amigos en las series animadas. Asimismo, en series más recientes, la Liga de la Justicia, y en otro sinnúmero de cameos en otras series animadas, tanto de Superman o de Batman de los años 70, por cierto. O referencias en películas como la Super Escuela de Héroes, claro está, con el mismo personaje hecho de Linda Carter con otro papel, e incluso más recientemente en la serie The Boys, con un personaje bastante paródico y similar. A raíz de la serie de televisión de Carter, varios estudios han luchado por introducir una nueva versión de la serie de acción en vivo de la Mujer Maravilla para el público, aunque este personaje ha ido continuando sus diferentes transformaciones y evolucionando en una gran variedad de mercancía, de videojuegos, juguetes y diferentes manifestaciones del personaje en entretenimiento, así como adaptaciones animadas para películas a DVD también se ha incluyendo la famosa película animada de 2009 de Wonder Woman, y más recientemente Wonder Woman Líneas de Sangre o Bloodlines, que hace poco, no menos de unos videos hicimos este año, justamente la crítica a la película como una acción real que, por cierto, y también como la primera película que se llevó a cabo en el 2017, y su aparición en la película de Batman v Superman y en la película de la Liga de la Justicia. Los intentos de devolver a la Mujer Maravilla a la televisión han incluido un episodio fallido para la NBC en el 2011, seguido por otra producción estancada por parte de CW. En 2013 estuvo a punto de anunciarse en su momento estos papeles. Sin embargo, pues todo cambió, y del resultado de todo este tipo de producciones, después de todo, quien sería la primera actriz en encarnar en el cine sería la israelí Gal Gadot, nuestra preciosa actriz, quien interpreta actualmente al personaje en las películas del universo extendido de DC Comics. Bueno, eso como ya hemos resumido antes. Es una de las pocas heroínas que no tiene una contraparte masculina, a excepción tal vez de las historias de los Elseworlds o los universos alternativos de DC, y se le considera informalmente junto con Batman y Superman como integrante de la legendaria Trinidad DC Comics, siendo considerados estos tres superhéroes entre los más importantes y insignia de la compañía. A lo largo de los años, el título de Wonder Woman lo han llevado también otras mujeres amazonas, entre ellos la misma Reina Hipólita, su hermana adoptiva Donna Troy, Artemis de Van Amigdal. También encontramos a una versión digámoslo, de piel, morena, para no salir, digamos, con ese tipo de aditamentos racistas, ¿no? Que eso tampoco, de raza negra, llamémoslo así, que ha sido, y que por cierto va a tener una versión dentro de poco en la saga de DC Future State, que ha sido el personaje de Nubia, que es la famosa medio hermana
gemela de Wonder Woman en la época precrisis y que ha sido traída después de muchos años al multiverso DC actual, presentándose en Tierra 23 como una versión basada en personajes famosos de Estados Unidos, que tienen rasgos como de una cantante famosa de Estados Unidos. No vamos a decir aquí. Bueno, historia de su publicación. Bueno, antes tenemos que resaltar que la historia de Wonder Woman no solamente se redujo a títulos como All Stars Comics o Wonder Woman propiamente dicho y el título de Sensation Comics. Ya después, en los años 50, para la época, la edad de plata, la edad de bronce, han tenido unos saltos diferentes en sus historias. De hecho, el título de Wonder Woman se mantuvo a partir del número 98, volumen 1, justamente de 1958, donde se hace una especie de retcon del origen rápido. De hecho, es una historia básicamente que no vamos a explicar más básicamente, pero se empieza a situar la historia del personaje en este periodo. Después, ya en los años 80, llega el gran artista George Pérez y junto a otros escritores, bueno, sucesivamente se van dando, que empiezan a formular una nueva versión de Wonder Woman. Se empieza a escribir y replantea la historia mítica del personaje, donde le va a dar muchas caracterizaciones al personaje. Bueno, también asimismo el personaje no solamente en la televisión ha sido interpretado por Linda Carter, también hay que destacar una película piloto para televisión de 1974 interpretada por Kathy Lee Crosby, que nunca pasó más allá de ser una película. Bueno, historia de su publicación, creación del personaje, Edad de Oro. Dada una entrevista que se hizo el 25 de octubre de 1940 en la revista Family Cycle, el escritor de cómics y al mismo tiempo psicólogo e inventor del polígrafo, William Moulton Marston había descrito el medio potencial que nunca se había podido explotar de un personaje de ficción. En este caso llamó el artículo la atención del editor de historietas Max Gaines, quien contrató a Marston como consultor educativo para National Periodicals y All American Publications, dos de las empresas que se fusionarían para formar Detective Comics, o sea, DC Comics. En ese momento, Marston había decidido desarrollar a un nuevo superhéroe con la ayuda de su esposa, Elizabeth, sugiriendo que creara una superheroína femenina. Bueno, voy a hacer entre comillas un paréntesis. Por cierto, no me acuerdo muy bien, pero ustedes perfectamente lo pueden encontrar. Hay un documental, creo que es de Netflix, si no estoy mal. El señor, ¿cómo era? El señor Marston, creo que era, y sus Wonder Woman, creo que era, o sea, algo así más o menos, no me acuerdo. Si ustedes sepan, ustedes que saben el nombre pueden escribirlo acá en comentarios. Es un documental donde explican la vida de William Moulton Marston y cómo lleva a crear el personaje de Wonder Woman, inspirado por sus esposas. De hecho, ustedes saben que tuvo varias mujeres, ¿no? Entre ellos, no solamente al personaje de ficción, sino a su esposa Elizabeth. Bueno, y dice en parte de esta entrevista, William Moulton Marston, un psicólogo ya famoso por inventar el polígrafo, el que sería la idea para ser el precursor del ficticio lazo de la verdad, la herramienta de la Mujer Maravilla coincidió con una idea para un nuevo tipo de superhéroe, con el que triunfaría no con los puños de una potencia de fuego, sino con el amor. Bien, dijo Elizabeth, pero que fuese una mujer. Marston introdujo la idea de Gaines, cofundador de All American Publications, dándole el visto bueno. Marston desarrollaría a la Mujer Maravilla junto con su esposa Elizabeth. Aquí Marston cree que el modelo de la poco convencional mujer liberal de la época. Marston también se inspiraría en otra mujer llamada Olivia Byrne, una joven que vivía con el matrimonio en una relación poliamorosa. De hecho, creo que se llama Señora Morton y la Wonder Woman, algo así, me acuerdo del documental, así que se los recomiendo. Las dos mujeres fueron la principal influencia como modelos para la creación del personaje. Wonder Woman debutaría, como ya les decíamos, en esa revista de All Star Comics, con un guión de Marston y con los dibujos de Harry G. Peter, o sea, H.G. Peter. El personaje fue nombrado inicialmente como Suprema en el primer guión de Marston, pero ese nombre fue descartado inmediatamente. Además, Marston fue el creador de un aparato que mide el sistema de presión de la sangre, el que fue crucial para el desarrollo de la prueba del polígrafo, el detector de mentiras. La experiencia de Marston con el polígrafo
le convenció de que las mujeres eran honestas y confiables que los hombres y podían trabajar más eficientemente. Bueno, eso sí es cierto. Muy buen, Mujer Maravilla es una propaganda psicológica para el nuevo tipo de mujer que debería ser, en mi opinión, para gobernar el mundo. Ahí básicamente te está diciendo lo que es en concepción el modelo de feminismo de los años 40, un modelo que aún sigue siendo vigente, pero que ha sido muy debatido con el tiempo, justamente con los modelos actuales algo más controversiales. En una edición de 1943 de la revista The American Scholar, Markson escribió: ni siquiera las niñas quieren ser mujeres con nuestro arquetipo de feminidad que carece de fuerza y poder. No quieren ser chicas, no quieren que se les vea sensibles, sumisas como buenas mujeres amantes de la paz. Las cualidades fuertes de las mujeres se han convertido en algo despreciable debido a su debilidad. El remedio obvio era crear un personaje femenino con toda la fuerza de Superman, además de todo el encanto de una mujer buena y hermosa. Bueno, haciendo unos comentarios específicos, esto es básicamente visible si uno se da cuenta de lo que sucedía con la imagen del feminismo de principios del siglo XX y cómo va esto a resaltarse mucho más en plena Segunda Guerra Mundial, cuando el hombre de norteamericano o aquellos soldados fueron a luchar a la guerra y ellos fueron el reemplazo en las diferentes fábricas donde ellos justamente hacían el trabajo de la fábrica de armamento, sobre todo donde se resalta mucha publicidad alrededor de la mujer en esa época se había dado. Y si uno mira los contextos posteriores hacia los años 50, la mujer ya volvía a su especie de rol de ama de casa, algo que incluso contradijo esta concepción. Y eso simplemente también incluso se iba a reflejar hasta en los años 60 en el impacto de las ventas del cómic de Wonder Woman, que por cierto fue una de las épocas más difíciles. Inicialmente, la Mujer Maravilla fue una campeona amazona que ganaría el derecho de regresar con Steve Trevor, un piloto y oficial de inteligencia estadounidense cuyo avión se había estrellado en Isla Paraíso, justamente cerca a las costas de la isla, la patria isla de las Amazonas, lejos del mundo del hombre, y que luego se integró en dicho mundo para poder luchar contra el crimen y la maldad de los nazis. Durante ese tiempo, Wonder Woman se uniría a la recién formada Sociedad de la Justicia de América, en un principio como la secretaria del equipo, y más tarde notarían la presencia y su valía como personaje de luchadora contra el crimen cuerpo a cuerpo, que finalmente pasaría al bando de lo que llaman en los agentes secretos o los agentes que se forman en la policía, de agente de campo, ¿no? Digámoslo así. Bueno, ya en la Edad de Plata y en la Edad de Bronce, el personaje quedó bajo el guión del legendario editor en jefe de DC Comics, Robert Kanigher, y el origen de la Mujer Maravilla sería renovado. Junto a otros personajes, la nueva versión de sus orígenes permitió dar a conocer nuevos personajes de origen helénicos y sus raíces mitológicas. Recibiría la bendición de cada deidad en su nacimiento. Diana estaría destinada a convertirse tan bella como Afrodita, sabia como Atenea y tan fuerte como Hércules y tan rápida como Hermes. A finales de la década de los años 60, bajo la dirección de Mike Sierkowski, Wonder Woman entregaría sus poderes con el fin de permanecer en el mundo exterior en lugar de acompañar a sus compañeras amazonas a otra dimensión. La Mujer Maravilla comenzaría a utilizar el alias de Diana Prince y abrió una tienda de ropa. Hago aclaración que fue justamente la época de crisis del personaje, en el que tuvo diferentes cambios en su personaje como personaje. Incluso esta es la etapa en que conocemos a un icónico personaje que ha sido hace poco rescatado por el cómic de New Superman de China, que es Ai Ching. Quizás para mí es uno de los únicos personajes salvables de esa época, aunque en ese tiempo aprendería artes marciales del mentor chino que hemos ya mencionado antes, I Ching, además de habilidades en el uso de armas. Usando su capacidad de combate en lugar de sus poderes, Diana participaría en aventuras que abarcaron una variedad de géneros, desde el espionaje hasta la mitología. A principios de los años 70, el personaje volvería finalmente a sus raíces como superheroína, miembro de la Liga de la Justicia de América,
y desde la Segunda Guerra Mundial con su propio título. Ya en la etapa de la edad moderna, luego del crossover de 1985, Crisis en las Tierras Infinitas, llevado a cabo por el escritor y dibujante George Pérez y los dibujantes Lee Wayne, Dave Potter, entre otros, relanzarían una vez más al personaje, reescribiendo una vez más el origen de la Mujer Maravilla, siendo una emisaria embajadora de Themyscira para el mundo exterior, encargándole la misión de llevar la paz al mundo exterior. Pérez incorporaría una variedad de deidades y conceptos de la mitología griega en las historias del personaje de la Mujer Maravilla. Este relanzamiento del personaje actuaría como la base para nuevas historias para modernizar el personaje de la Mujer Maravilla, ampliando el origen desde las Amazonas y la princesa Diana son almas de mujeres reencarnadas traídas nuevamente a la vida gracias a las diosas del Olimpo, y en donde Diana en particular sería la amazona más valiosa que pondría fin a los demenciales planes del dios Ares, que por cierto tendría un papel significativo en el origen del personaje en esta línea de tiempo rejuvenecida de esa época. Este relanzamiento tuvo un enorme éxito en la crítica por parte del público y quizás uno de los más aceptados. Las historias del personaje tras la crisis infinita. Ya en agosto de 2010, en la edición 600, el escritor de cómics J. Michael Straczynski asumió el mando del personaje e introdujo a una Mujer Maravilla en una realidad alternativa creada por los dioses en que la isla Paraíso había sido destruida y las amazonas habían sido repartidas por todo el mundo. En esta línea de tiempo alterna, Diana es una niña huérfana criada en Nueva York que está aprendiendo a lidiar con sus poderes. Todo el mundo ha olvidado la existencia de Wonder Woman y la historia principal es que Diana había intentado restaurar la realidad a pesar de que ella no recordaba quién era realmente. Un trío de diosas de la muerte conocido como los Morrigan actuó como principal enemigo de Wonder Woman. En esta historia, Wonder Woman usa un nuevo traje diseñado por Jim Lee cuando le obligaron a Wonder Woman a utilizar pantalones una vez más. Straczynski determinó la trama y continuó escribiendo Wonder Woman hasta el número 605. El escritor Phil Hester lo reveló en la escritura de la historieta y finalmente la historia concluyó en el 614. Bueno, y luego de este medio intento reinicio, reboot, olvido de memoria, volvería a hacer algo similar en los nuevos 52. Con el lanzamiento de los nuevos 52, DC Comics relanzó toda su línea de publicaciones para atraer una nueva generación de lectores y el personaje también sería relanzado en el evento conocido como los nuevos 52. Brian Azzarello y Cliff Shanks se encargaron de hacer las historias y el dibujo de la serie respectivamente y reformaron la historia del personaje de manera considerable. En esta nueva continuidad, la Mujer Maravilla lleva un traje similar al traje original, pero con un nuevo origen, incluso con toques en el diseño del color del traje, que cambió una vez más del color dorado al color plateado con azul y rojo y las estrellas. Claro, obviamente haciendo alusión a la bandera de Estados Unidos como siempre lo ha sido. Aunque ya no sería una figura de arcilla traída a la vida por la magia de los dioses, en cambio es una semidiosa y la hija nata de Hipólita y Zeus. La modernización de Azzarello y Shan sobre el personaje fue aclamada por la crítica hasta cierto tiempo. Poco tiempo después de los eventos de historias como Convergencia, que también trataba de explicar algunos aspectos de los diferentes periodos de la historia del personaje, pre-crisis, post-crisis, como fue ese evento, así como los acontecimientos que se han dado de DC Renacimiento a la fecha. Wonder Woman recuperaría parcialmente de alguna manera la historia de origen escrita por George Pérez, pero mezclada por los elementos introducidos por Brian Azzarello, en el que se explicaba que aún se mantenía sus orígenes relacionados como el poder de ser miembro del panteón de los olímpicos, de hecho como una semidiosa, siendo también hermana la misma diosa Atenea, y un vínculo en el cual también se explicaba que las amazonas originalmente habían perdido en algún momento la memoria, o incluso se había explicado, de hecho no tanto la memoria sino más bien que habían desaparecido de una dimensión, o sea, retomando algunos elementos de la época pre-crisis, revueltos, era casi como, de hecho es un revuelto, de hecho es un origen bastante confuso, ¿no? Pero igual al final cuando revuelves lo que fue los nuevos 52, la etapa
post-crisis infinita, la edad moderna de la época de George Pérez y la época pre-crisis, lo que es Tierra 1 y el origen del personaje de la Edad de Oro, creas una especie de amalgama que te da un resultado de un personaje. Listo. Originalmente se te da la explicación de que este personaje, en el caso de Wonder Woman, sí se le había dado la idea de que había mentido los dioses, de que había sido creada en arcilla, pero después resulta que esto no había sido cierto. Ella todo el tiempo fue una hija de un semidios, e incluso durante los Nuevos 52 se llega a explicar su relación con un Ares muy diferente del que conocemos, al que se le consideraba como su mentor. Después esto obviamente cambió y conocemos lo que se ha dado hasta la historia. Incluso hoy en día, con lo que se viene con el evento de Future State, se están dando a entender que el personaje ha estado durante mucho tiempo en el mundo del hombre, mucho antes de mismísimo Steve Trevor de la actual continuidad, ¿no? Incluso siendo miembro de la Sociedad de la Justicia de América. Bueno, ustedes, eso es un pedacito que les dejo que puedan investigar más adelante. Bueno, ya hablando de la historia del personaje, en la Edad de Oro, de acuerdo al canon original, en el All Star Comics 8 se cuenta que Diana era miembro de una tribu de mujeres llamada las Amazonas, nativa de Isla Paraíso. Esta era una isla aislada situada en el medio de un vasto océano que nunca se supo. A veces lo ubicaban o en el Triángulo de las Bermudas, como en algunas versiones recientes, o en el mismo mar Egeo cerca a las islas griegas, e incluso en el propio mar Mediterráneo. Allí el capitán Steve Trevor tuvo un accidente aéreo donde logró apenas aterrizar su aeronave cerca a la isla. Fue encontrado vivo pero inconsciente. Diana lo encontró junto a una compañera amazona. Diana le cuidó hasta que sanó, pero terminó enamorándose de él. Se llevó a cabo una competencia entre todas las amazonas ante la corte de la madre de Diana, Hipólita, la reina de las amazonas, con el fin de determinar quién era la más digna entre todas las mujeres para llevar de regreso a Steve al mundo exterior. Hipólita le adjudicaría a la ganadora la responsabilidad de entregarle al capitán Trevor su regreso al mundo del hombre y poder luchar por la justicia. Hipólita le prohibía a Diana participar en el concurso. No obstante, aún así ella tomó parte usando una máscara para ocultar su identidad. Ganaría el concurso y allí esta se revelaría a sí misma, sorprendiendo a su propia madre Hipólita, que al final, a regañadientes, dejaría llevar el deseo de su propia hija para que fuese al mundo del hombre. Ella entonces regresaría a salvo a Steve Trevor de vuelta a su casa y se le concede un vestido especial hecho por su propia madre para llevar el rol como la embajadora Wonder Woman. Después de este suceso llega al mundo del hombre y ve por primera vez las tierras de los Estados Unidos. La Mujer Maravilla se encontraría con una enfermera del ejército llamada Diana Prince, quien la encontraría llorando. Esta le pregunta acerca de su situación. Es allí en donde ella le relata que como enfermera deseaba partir a América del Sur con su novio, pero no había podido debido a que no tenía suficiente dinero para costearse el viaje. Como ambas parecían estar en la misma situación y como Wonder Woman necesitaba un trabajo y una identidad válida para cuidar a Steve, al cual ingresó al mismo hospital del ejército, le da el dinero que había ganado anteriormente para ayudarla, para que fuese comprometido a cambio de obtener sus credenciales. La enfermera le revela que su nombre es Diana Prince y por lo tanto ella tomaría dicha identidad como suya y sería la identidad secreta de la Mujer Maravilla, comenzando a trabajar como enfermera en el ejército. Wonder Woman después tomaría parte en varias aventuras, sobre todo al lado de Trevor. Sus enemigos más comunes en este periodo serían no solo los nazis, sino que también incluiría a villanas o villanos tales como la hechicera Circe, la gorila giganta. Claro, en ese tiempo en la Edad de Oro no era una mujer que adquiría habilidades de un simio, ¿no? Obviamente para volverse gigante. La baronesa Paula von Gunther, Cheta, pues a Priscilla Rich, el doctor Psycho y el duque del engaño. Edad de Plata. Ya en la Edad de Plata, la historia de Wonder Woman recibió numerosos cambios. Ya en su origen antiguo, en el que tenía los lazos significativos con los hechos que marcaron con la Segunda Guerra Mundial, esto sería cambiado, y asimismo sus poderes, y se mostraron ser el producto de la bendición de los dioses.
Ella fue descrita como bella como Afrodita, sabia como Atenea, más fuerte que Hércules y más rápida que Hermes. Conceptos de Wonder Girl y Wonder Todd, que por cierto fue un concepto muy extraño incluir a Wonder Todd, que por cierto era una versión, digámoslo así, chibi de Wonder Woman. Claro, bueno, no chibi como el concepto japonés, no, sino Wonder Todd a referencia que era una versión de Wonder Woman en su versión más joven, de hecho de niña, y Wonder Girl que era precisamente la inclusión de Donna Troy, y que también serían introducidos durante este periodo, justamente en el Wonder Woman 98, 99 más o menos, donde ocurre este título, estos personajes. En el cómic Wonder Woman volumen 1, número 179 del mes de noviembre de 1968, se había mostrado a la Mujer Maravilla renunciando a sus propios poderes y devolviéndole el traje y título a su madre para poder seguir permaneciendo en el mundo del hombre. La razón detrás de esto es que todas las Amazonas estaban trasladándose a otra dimensión, pero Diana no pudo acompañarlas, por lo que tenía que quedarse en el mundo para ayudar a Steve, condenado de manera injusta. Quiero hacer una aclaración, y es que el hecho de la historia que marca la historia de ese renacimiento tiene una fuerte conexión a esta versión de los personajes de Themyscira. Básicamente por ahí se puede tomar la idea de cuál es el origen que se nos da en DC Renacimiento. Bueno, por lo tanto, como ya no ostentaba el título de Wonder Woman y después de esta reunión se convirtió en un aprendiz de un anciano maestro de artes marciales llamado I Ching, Diana reanudaría la lucha contra el crimen como la impotente Diana Prince. Para ocultar su actividad, se dedicaría a instaurar un almacén de ropa y vistiéndose como una serie de trajes mientras luchaba contra el crimen. Durante este tiempo, Samuel R. Delany asumiría las funciones de escritor con la edición del 202. Delany se suponía que inicialmente iba a escribir un arco argumental de 6 números que culminaría en una batalla en una clínica de abortos, curiosos temas para esa época, pero Delany fue retirado al parecer debido a las críticas hechas por Gloria Steinem, quien, sin saber el contenido de la historia que planificaba Delany escribir, simplemente se haya vuelto molesto que la Mujer Maravilla ya no llevase su traje tradicional. En la Edad de Bronce, o sea, casi mediados de los años 70, en Wonder Woman volumen 1, 204, Diana volvería a tener sus poderes y su vestuario tradicional, y una vez más volvería a ser a la Mujer Maravilla, y todo gracias a la serie protagonizada por Linda Carter, que volvió a dar ese impulso significativo. I Ching resultaría siendo asesinada por un loco francotirador en la misma edición. Más tarde Diana se reuniría con su hermana, la que para ese entonces llevaba el título de Wonder Woman, conocida como Nubia, que no es más que otra hija de la reina Hipólita en esa línea de tiempo alterna, que fue formada de arcilla oscura, de ahí la piel oscura de Nubia. Bueno, al menos en ese caso lo que puedo decir que era la famosa hermana gemela, ¿no? Claro que hoy en día se le agregó a la historia, se alimentó con la historia de un personaje varón, que por cierto también era hija de Hipólita, que por cierto está en las páginas de la etapa de Wonder Woman de DC Renacimiento, que es un personaje como muy parecido al estilo de Jason y los Argonautas, algo así. Bueno, Nubia era otra Mujer Maravilla que procedía de la isla flotante y que desafía a Diana a un duelo que terminó en un empate. Volviendo a casa, Nubia tendría más aventuras junto a Diana como una especie de compañera. En la última edición del volumen 1 se mostraría a Diana y a Steve Trevor, en el cual anunciaban su amor el uno por el otro y luego se casaban, al menos cerrando la etapa post-crisis. Asimismo, hay que agregar que el personaje de Wonder Woman en sus últimos años de cierre, previo a la crisis, Wonder Woman se le veía trabajando como una especie de agente para el gobierno de los Estados Unidos, más o menos algo parecido a lo que sucede en el 2006 después de Crisis Infinita, pero el que era como una especie de enlace con las Naciones Unidas, justamente al lado de Steve Trevor. Bueno, ya en la Edad Moderna, como viene a ser por el siguiente número, todo comienza básicamente su historia con la crisis de las Tierras Infinitas y lo que va a ser básicamente la historia escrita por George Pérez. Bueno,
Crisis en las Tierras Infinitas y etapa post-crisis, con posterioridad y como consecuencia de la saga Crisis en las Tierras Infinitas, su origen fue revisado y reimaginado por George Pérez, icónico escritor y dibujante de las historietas de DC Comics conocidas como Los Nuevos Jóvenes Titanes, junto a Mark Wolfman. Otros autores que han realizado grandes aportes a la historia de Wonder Woman han sido Mike Deodato Jr. en la saga titulada El Torneo, Phil Jiménez, quien con la historia de la Bruja y la Guerrera narraría una saga épica donde Diana reúne a un ejército de heroínas para luchar contra la hechicera Circe y más recientemente Greg Rucka en una controvertida etapa que dividió a los fans del personaje, y Gail Simone. Por cierto, me olvidaba decir que Greg Rucka tuvo de hecho 2 etapas, incluso en la época de los nuevos finales de los nuevos 52 y comienzos de DC Renacimiento, ¿no? En una controvertida etapa que todos sabrán, también logró conseguir su parte positiva y parte negativa. Y Gail Simone, la escritora que para muchos significó el resurgir de la princesa amazona, sumida en los últimos años como una calidad de personaje mediocre. O sea, hubo una época como decir, digámoslo así, ha tenido sus altas y sus bajas, ¿no? Pero que también había dividido a los fans respecto a su calidad. Más recientemente se ha tenido el papel de Brian Azzarello, poniendo su origen en que en lugar de ser un personaje formado en arcilla, fue el fruto de la relación de Hipólita y el dios Zeus, que por cierto se mantiene parcialmente esa parte, con unas mezclas de las anteriores versiones del origen del personaje. Relación prohibida, lo que llevaría a su madre a inventarse la historia de la arcilla. La etapa de George Pérez. Bueno, después de haber realizado para DC Comics series tales como Los Nuevos Jóvenes Titanes, Crisis en las Tierras Infinitas, el gran George Pérez fue encargado de rehacer la imagen de la mítica amazona. Especialmente la impresionante es la aquel que se dio en el primer número, donde se presencia el móvil primario de origen de Wonder Woman, deteniendo a un demente dios Ares en su plan para destruir el mundo, y unas determinadas diosas olímpicas en su afán de detenerlo. Observamos a una detallada explicación de la creación de Themyscira, la isla paraíso, con la mítica historia de la guerra entre las guerreras amazonas y Hércules, al que dibuja prácticamente al igual que el Hércules de Marvel Comics, por cierto, e Hipólita como modelo. También explica el origen de Diana, que se forjó en barro, y las pruebas de que esta tuvo que pasar para ganar el título de Wonder Woman como la guerrera suprema. Este primer número es el que a todos los efectos es una obra maestra llena de épica y raíces superheroicas, que por cierto, curiosamente hay algunos elementos de George Pérez incluidos inculcados al menos en la primera película, al menos en algunos detalles, ¿no? Claro está que también se supone que tiene muchas inspiraciones en los Nuevos 52. A partir del segundo número ya tenemos al coronel Steve Trevor, alguien que lo vemos como un soldado en acción, y que le veremos con las razones que conducen a Diana a convertirse en la defensora de la Tierra. Por cierto, esta versión de Trevor es algo mayor a la versión original, ¿no? En estos episodios de estos cómics de esa época correspondieron a los 2 primeros números y al número 3, ¿no? Básicamente es la historia del número 1, 2 y 3 que arranca la colección, donde Pérez realiza otro de los mejores trabajos de su carrera, incluyendo la aparición de los diabólicos personajes conocidos como Phobos y Deimos, hijos de Ares, como el dios de la guerra, junto con el demonio de destrucción llamado Decay. Otros personajes icónicos que desembocarían en una batalla de auténtica pesadilla que nada tiene que ver con el aspecto pop de la serie de televisión protagonizada por Linda Carter, es decir, un personaje más íntegro al cómic y a la mitología. La etapa de Phil Jiménez. Lo mejor de esta etapa sería las sagas Diosas de Gotham, La Bruja y la Guerrera y El Mundo Perdido de Scartaris. La Bruja y la Guerrera es una saga muy especial porque narra una aventura épica en la que la bruja Circe ha lanzado un hechizo sobre el cual se desató en la ciudad de Nueva York, donde todos los hombres se convierten en indefensos animalitos, y suelta un ejército de supervillanas para que les den caza. La Mujer Maravilla contacta a Oráculo, o sea, Bárbara Gordon,
y juntas convocan al ejército de todas las heroínas, aunque faltando en ese momento Cazadora y Gatúbela, así que entabla una batalla de heroínas contra villanas como nunca antes se ha visto en un cómic. Por cierto, ¿les gustaría ver esa adaptación de Phil Jiménez en el cine? Simplemente dejen en la caja de comentarios. La saga ha sido criticada por los aficionados por tener demasiados personajes, siendo muchos de segunda fila, es decir, de segunda mano, o como algunos llaman, como de esos héroes baratos, villanos baratos. Dentro del universo DC, la portada de la edición americana es de Jim Lee. Ese mismo tomo asistimos a la reconstrucción de la Isla Paraíso, que había sido anteriormente destruida en la saga Paraíso Perdido, con mucho más esplendor y mucho más espectacular. La Bruja y la Guerrera sería un tono imprescindible y muy importante dentro de la continuidad interna de la época moderna de la Mujer Maravilla. Su dibujante, Phil Jiménez, tiene un estilo parecido a la de George Pérez. La primera etapa de Greg Rucka. El título trata sobre Diana, que convertía ahora en una embajadora de las Naciones Unidas. Ha publicado un libro titulado Palabras Maravillosas, donde cuenta sus memorias y expone su doctrina, utilizando el mismo esquema que suele seguir en el planteamiento de las historias de series de televisión. Rucka construye un guión que nos adentra en el funcionamiento del arquetipo de la embajadora de Themyscira, donde conoceremos a su ayudante personal, a su abogada, a su representante, a su maestra de armas e incluso hasta su cocinero, que no es otro que el Minotauro, que por cierto es de los mejores personajes que ha acompañado a Wonder Woman en todas sus historias, y que, si me acuerdo, no estoy mal, aparece en la película de Wonder Woman Bloodlines, y es un personaje recomendable en el cómic. De hecho, es uno de los mejores personajes, e incluso justamente fue gracias a este escritor que vamos a conocer a uno de los personajes que para mí quiero que algún día llegue a aparecer, al menos en la tercera entrega, que es Julia Capatelis, que por cierto, siendo ella la madre arqueóloga de la que sería más adelante la supervillana como Silver Swan en la versión post-crisis, en un enfoque de soap opera ciertamente novedoso para el personaje, donde su faceta como superheroína pasa a un segundo plano en algunos momentos. La narración discurre de manera absolutamente envolvente, con un apasionante tratamiento del personaje de Ares hasta el número 6, donde nos encontramos con un número especial en el que se conmemora el número 200 de la serie americana Wonder Woman. Ya en el evento de Crisis Infinita se destaca un arco de 4 partes llamado Sacrifice o Sacrificio, en el que se narra dentro del arco de la línea argumental de Crisis Infinita cómo Diana rompe el código de no matar de los superhéroes de DC. Superman, controlado mentalmente por Maxwell Lord, golpearía brutalmente a Batman y tuvo un altercado con Wonder Woman mientras pensaba que ella era su enemigo, el famoso Doomsday. En medio de esta pelea contra Superman, Diana comprende que aun cuando ella lo derrote, él todavía permanecería bajo el absoluto control mental de Maxwell Lord. Ella crea una distracción que dura algo de tiempo para correr tras Max Lord y demanda que le diga cómo librar a Superman de su control mental, limitado por su lazo de la verdad. Max contesta, perdón, y dice, mátame. Wonder Woman entonces accede a eso con gran ira y con gran frialdad, que rompe entonces su cuello, tal como se dio en las historias de la miniserie Proyecto OMAC, para que puedan tener un mejor conocimiento de esa línea argumental. En su recuperación, Batman rechazaría el esfuerzo de Diana por explicar sus acciones, a pesar de que Batman también ha tenido ese tipo de momentos, ¿no? Superman no es capaz de entender sus motivos. En un momento crucial, una brecha profunda se abre entre los 3 héroes centrales del universo DC, y como recordarán aquellos que han leído esa historia, esa misma era la intención de Maxwell Lord, porque resulta activando un dispositivo que hace que la escena de su muerte sea vista por todo el mundo, haciendo que la Mujer Maravilla se vuelva en su momento más oscuro de toda la historia del personaje. En las páginas finales del Proyecto OMAC, el satélite Brother Edge, o sea, Hermano Ojo,
corrompen la inteligencia artificial controlando a los que se convirtieron en OMAX, transmitiendo imágenes de la heroína matando a Maxwell Lord, lo que yo les estaba explicando justamente, en medios de comunicación de todo el mundo, acompañada por el texto asesino. A principios de Crisis Infinita, Batman y Superman empiezan a desconfiar de Diana. El último puede verla solo como una asesina a sangre fría, y el otro ve en ella una expresión de varios miembros de la Liga de la Justicia de una manera un poco drástica. Cuando él intentó detener a la Liga luego de que borraran la mente del Dr. Luz después de que el villano violó brutalmente a Subdini, la esposa de Hombre Enlongado, también le alteraron la memoria a Batman, y es una historia que preferiblemente, si se quieren acercar, y bien recomendada, que es Crisis de Identidad. Empeorando las cosas, ya en Crisis Infinita número 2, Hermano Ojo inicia el protocolo final Verdad y Justicia, que apunta a la eliminación total de las Amazonas. Una invasión masiva de Themyscira se pone en movimiento utilizando a cada OMAC restante. Diana y sus compañeras, ahora aisladas y expulsadas del mundo exterior, deben luchar contra sus vidas. Ya en Crisis Infinita número 3, las Amazonas se preparan a destruir a los OMACs con una nueva arma poderosa, el rayo púrpura de la muerte, una alteración del rayo púrpura de la curación, una especie de rayo, bueno, digamos tecnología de las Amazonas que han tenido durante mucho tiempo estas mismas. Se sabe que al menos las Amazonas en algún momento de sus historias han resultado mucho más avanzadas tecnológicamente hablando que el mismo mundo del hombre. Bueno, comprendiendo sin embargo que la batalla está siendo transmitida por televisión en todos los canales alrededor del mundo para hacer parecer a las Amazonas como asesinas a sangre fría, Wonder Woman convence a las Amazonas que apaguen el arma. Ella congrega a las Amazonas entonces a la playa de Themyscira para decidir su próximo movimiento. Diana llama a Atenea para que transporte a Isla Paraíso y a las Amazonas a otra dimensión. Otro retcon, por cierto, que retoma digámoslo así, como una especie de remake de la historia de la dimensión a la que son transportadas las Amazonas en la época precrisis, pero decide no unírseles y se va para enfrentar a OMAC sola. De hecho, este también es el otro punto que conecta la historia de origen retconeada de Crisis Infinita y llevada a DC Renacimiento. Ya en Crisis Infinita número 5, cuando Diana llega a Boston, enfrenta un alboroto de un incidente, digámoslo así, y es interrumpida por una mujer que cree ser igual a la reina Hipólita. Sin embargo, el intruso se identifica como la Wonder Woman de Tierra 2, Diana Prince, que ha salido voluntariamente del Monte Olimpo para proporcionarle información vital y guía a Diana. Ella aconseja a su colega post-crisis ser la única cosa que no ha sido durante un tiempo muy largo, humana, y más pretenciosamente impulsa a Diana para intervenir en una lucha que tiene lugar en ese momento entre Superman de la Edad Moderna y su contraparte Kal-El de Tierra 2, habiendo dejado el Monte Olimpo y con las bendiciones de sus dioses yéndose. Diana Prince se desvanece, y en esta edición de tapa dura, justamente algunos que tengan esa edición, Diana Prince es enviada a un reino desconocido, y que fue por una época justamente en el cual pasa el famoso año después, ¿no? La historia de año después. Wonder Woman trata de detener a los Superman de que siga luchando, mientras que se les permite que trabajen juntos, derrotando a las fuerzas desplegadas de Alex Luthor Jr. y Superboy Prime, quienes se revelan como los verdaderos culpables detrás de las crisis. En la batalla por Metrópolis, Diana se redime convenciendo a un angustiado Batman para no dispararle a Alex Luthor Jr. a que lo mate. En conclusión de la historia, Diana, Bruce Wayne y Clark Kent actúan recíprocamente como los amigos que ellos eran en el pasado. Es algo curioso, al parecer es como si hubieran dado cuenta el reflejo de lo que había pasado con lo anterior con la misma Wonder Woman.
y Diana declara su intención de hacer algún tipo de cambio antes de volver a su papel como Wonder Woman, y que fue justamente la etapa en que Donna Troy asume el manto por un año de Wonder Woman. Cerca de la conclusión de la crisis, la historia de la Tierra es una vez modificada. El pasado de la Edad de Plata, la Mujer Maravilla se restaura parcialmente, no todo siempre, porque siempre hay como una especie de revuelto, siempre hay una mezcla de masilla, y se restaura y se revela que ella también ha servido como un miembro fundador de la Liga de la Justicia una vez más, de hecho cambiando también parte de los orígenes o retcon de la historia de origen de la Liga de la Justicia contada en el cómic de la Liga de la Justicia Internacional. Ustedes saben, esa famosa liga donde Superman, el mismo Batman y Wonder Woman no la forman, sino son otros héroes, y después ellos terminan uniéndose, que básicamente es donde meten a Canario Negro, entre otros personajes, ¿no? Y que fue justamente lo que sería el artífice de esa historia de la Liga de la Justicia de Detroit, y lo que conllevó la formación de la Liga de la Justicia Internacional, ¿no? Ese anuncio que Wonder Woman el volumen 2 sería uno de los varios títulos cancelados en esa época tras Crisis Infinita, luego el número 226 del febrero de 2006, siendo el último de esta etapa. Bueno, ya después de la etapa de Crisis Infinita vendría una nueva serie de Wonder Woman que duró entre 2006 a 2011. Luego de los eventos de año después, DC publica la tercera serie, y en este caso se escoge a Wonder Woman lanzándose con un nuevo número 1 en junio de 2006, ofreciendo a Alan Eisenberg como escritor y a Terry Dawson como artista. Allí Donna Troy ha tomado el manto como la nueva Mujer Maravilla. Por cierto, quiero hacer un paréntesis, que durante los años 90, en el anterior volumen que se menciona cancelado, fue la época que también vimos a una Wonder Woman que murió en una época, o aparentemente murió, bueno, es más o menos es así la historia. Hipólita también se convierte en Wonder Woman, termina viajando en el tiempo, se une a la Sociedad de la Justicia de América, ahí se justifica la aparición de una Wonder Woman en la Sociedad de la Justicia de América. También se explica la historia de cómo asume el manto Artemis de Van Amygdala con el rol de Wonder Woman, ¿no? Durante ese tiempo, entonces, luego que Donna Troy ha tomado el manto de la Mujer Maravilla, un año después en el que Diana había estado extraviada, en una escena retrospectiva muestra a Diana que Diana deja su traje y el lazo de la verdad al cuidado de Donna. Y por cierto, a ella se le ve curiosamente sirviendo como agente federal con un traje nuevo, básicamente con un traje blanco muy similar al traje que tuvo en los años 70, y sirviendo al lado del agente Nemesis. Diana reaparecería con un traje similar al de Diana Prince, como les explico, en este caso como una especie de agente secreto, completa con una versión puesta al día del traje blanco que lució en los tempranos años 70. Tal como yo lo acabo de explicar, Batman le ayuda a crear una nueva identidad secreta. Diana se une al departamento de asuntos metahumanos, como es la agencia, y es compañero de Nemesis, como lo acabo de mencionar. Entonces ahí es básicamente lo que sucede. Durante la introducción del equipo, ella se plantea para acelerar en la información de vigilancia que tenía del material disponible sobre la búsqueda de la anterior Wonder Woman, en este caso de Diana, por las cuestiones del asesinato de Max Brolin, porque era todavía, como se dice, perseguida. Antes de dejarse dar a conocer, Wonder Woman fue vista por última vez en compañía de un místico oriental llamado I Ching. Una vez más, una nueva reintroducción, retcon o referencia a la versión del personaje de los años 70 y 60, 60 y 70, y asimismo, a pesar de que el hecho de que le estaban buscando para llevarla a una corte mundial. Sin embargo, esta misma corte mundial había dejado los cargos atrás contra Diana por la muerte de Matt Murdock, como se vio en las páginas de Manhunter número 26, no propiamente el detective marciano, sino de otro personaje que se llama Manhunter, que por cierto, si quieren la biografía de los Manhunters, también muy pronto podemos conocerla si ustedes deciden escribir en el comentario. Mujer Maravilla le pregunta a una abogada llamada Kate Spencer, que decide encabezar una defensa contra los cargos de asesinato archivados por el gobierno de los Estados Unidos hacia Wonder Woman. En su primera misión como agente, intentó salvar a Donna Troy de un equipo de supervillanos siendo reunida por Cassandra Salzman, de hecho prácticamente una de sus medio, como llamémoslo así,
sobrinas, primas. Bueno, es un rol que aún no entendió muy bien, donde se le conoce actualmente como Wonder Girl, junto con Robin, Némesis y el nuevo campeón de los dioses, Hércules. Después aparecería Circe, quien se revelaría a sí misma que había intentado robar sus poderes, y Diana es traicionada por Hércules, que revela que él y Circe son los dos únicos dioses que desafiaron el decreto de Atenea para abandonar el plano mortal. Circe traiciona a Hércules entonces y lo despoja de los poderes también. El futuro de los poderes de Diana se restaura y ella vuelve a ser Wonder Woman para entregar ese título a su hermana Donna. Con el número 3, Wonder Woman Volumen 3, se volvió una publicación bimestral. Heisenberg y los oficiales de DC habían anunciado en esa época una deuda para fijar los números de conclusión de la historia de quién es Wonder Woman. La línea de tiempo sería liberada en dicha fecha futura. Ya en Wonder Woman 5 sería enviada esa historia para ser solicitada, cuyo número sería escrito por Will Pfeiffer, proporcionándole un punto de vista por el cual explicaría el arco argumental que comenzaría con el famoso evento de Amazonas al ataque, que por cierto, las Amazonas al ataque es uno de los principales eventos de DC de Wonder Woman, que hizo darle un nuevo aire a las historias del personaje, y que por cierto yo consideraría pues que sería un interesante evento para ver en una película de Wonder Woman 3. Ojalá sea como le dice, la conclusión de una trilogía. De hecho, ver más amazonas en el mundo del hombre en guerra contra la humanidad y siendo detenidas por Wonder Woman no sería una historia del todo muy loca, y sería el principal argumento para traer a Abuela Bondad al universo extendido de ese el evento de dicha historia que se contó. Bueno, en la Liga de la Justicia de América Volumen 2 número 1, Diana se reencuentra con Superman y Batman para reformar la Liga de la Justicia. Bueno, la Mujer Maravilla de los Nuevos 52, número origen y rediseño conceptual en sus aventuras. En septiembre del 2011, DC Comics se relanzó su línea de publicaciones, como ya hemos explicado, con el lanzamiento del evento conocido como Los Nuevos 52. Entre los principales cambios del personaje, la Mujer Maravilla vuelve a tener el diseño de traje original, pero reemplazando el color dorado por el emblema del águila y el cinturón de traje por plateado, y cuyo origen es completamente nuevo. En esta nueva continuidad, la Mujer Maravilla ya no es un ser creado de arcilla traído a la vida por la magia de los dioses, sino que es la hija bastarda y semidiosa surgida de la relación de Hipólita y Zeus, el rey del dios de los dioses del panteón griego. Actualmente, en ese momento por lo menos, Diana forzosamente asumió el papel y el título como la nueva diosa de la guerra. El mensajero de los dioses y dios Hermes le confiaría a Wonder Woman, junto con la protección de Sola, una joven mujer que estaba embarazada precisamente de un hijo del dios Zeus, Hera, mostrando la cabalidad de sus fuertes celos y la convicción de decidir matar al niño, con la aparición de un extraño enemigo llamado Strife, la famosa diosa de la discordia. En este caso, la Mujer Maravilla descubre que ella misma es hija nata de Hipólita y Zeus, que después de un violento enfrentamiento se convirtieron en amantes. Bueno, es algo en una cosa muy curiosa, y es que en la historia de George Pérez hay unas viñetas especiales donde hacen alusión a esta historia. Básicamente también se hace hincapié de que se salva algo de esa historia de post-crisis. Hipólita le revelaría que la historia sobre el origen de Diana, antes de que fuese una mentira y se extendiese entre todas las amazonas, y para proteger a Diana de la ira de Hera, quien es conocida por cazar y matar a varios de sus hijos ilegítimos de Zeus. El primero de estos hermanos medio mortales en revelarse a la Mujer Maravilla era su medio hermano mayor, Lennox Sandsmark, por cierto, curiosamente padre de Wonder Girl, que podía él mismo transformarse en vida, tomar la forma de una roca, y antes de su muerte fue revelado que es el padre de la que hemos mencionado anteriormente. La historia entonces se centra en la búsqueda de la Mujer Maravilla por rescatar a Sola de las manos de la nueva versión de Hades, una versión muy infantil y destacándose físicamente por poseer unas velas en la cabeza,
algo como que, por cierto, tenía cierta influencia del universo los cómics de Vértigo, de lo que hoy en día es Black Label, por cierto, que la había secuestrado y se la había llevado al inframundo al final de la segunda entrega de la serie. Los hijos varones de las Amazonas son introducidos y Diana aprende sobre el nacimiento de los hermanos. Las Amazonas solían invadir algunos buques que se acercaban a la isla y obligaban a los marineros a tener relaciones antes de matarlos. Después de 9 meses daban el nacimiento de niñas, por lo cual estos eran celebradas y aceptadas y admitidas a las filas de las Amazonas, mientras que los hombres varones fueron rechazados y algunos eran ahogados o también eran enviados de vuelta con algunos miembros varones en su regreso, cuando eran liberados, obviamente, ¿no? Con el fin de salvar a los niños varones de ser ahogados hasta morir. En el caso de por parte de las Amazonas, Hefesto se encargaba de canjearlos con las Amazonas a cambio de armas. Esa es la otra parte que coincido en lo que me refiero. Después de salvar a Sola de Hades, la Mujer Maravilla intentaría proteger lo más lejos posible a Apolo, ya que este profetizó que uno de los hijos de Zeus será su caída, y a quien Apolo consideraría el hijo de Sola. La Mujer Maravilla recibiría su poder de volar gracias a las plumas de Hermes que le atraviesa el muslo, y al bebé de Sola, quien es raptado entonces por Hermes para dárselo al cuidado de Demeter. En la última página de dicha historia se muestra a un hombre oscuro y misterioso levantarse de la nieve teniendo un casco y desapareciendo. La historia, que se contó en el tomo del volumen 4 de Wonder Woman del mes de septiembre del 2012, exploraría la infancia de Diana, y que estuvo bajo la tutela de Ares, el dios de la guerra, aquí ahora llamado como Guerra. La historia fue narrada al estilo de una típica historia de cómic de la Edad de Plata, con una mezcla de historias al estilo de Conan el Bárbaro, ¿no? Mostrando la infancia de Diana. La trama principal de la historia fue la formación de Diana bajo la tutela de Ares, el cual se mostraba como una chica extraordinaria con un inmenso potencial. La historia concluye en la que Diana aprende y experimenta la importancia de la misericordia, como ella vacila y se niega a matar al Minotauro, una tarea que le había dado Ares. Sin embargo, ella muestra en esta muestra de misericordia que tiene ella será un fracaso ante los ojos de Ares, lo cual será una cuestión muy controversial en ese momento. Wonder Woman luego sería presentada como uno de los personajes principales de la nueva versión de la Liga de la Justicia de los Nuevos 52, título que había sido escrito por Geoff Johns y dibujado por Jim Lee. Ya en agosto de 2012, ella y Superman comparten el polémico beso de la Liga de la Justicia del volumen 2 número 12, que fue muy criticado por los fans, iniciando una especie de relación romántica, que por cierto, para aquellos que se enfadaron con los Nuevos 52 sabrán la historia detrás de esa historia y sobre cómo es que Lois Lane no aparece como la esposa, entre otros hechos que van a dar lugar. Según el escritor de la serie Justice League de Geoff Johns, su unión es el nuevo status quo de ese momento. Johns revelaría que tanto Superman y su relación con la Mujer Maravilla iría terminando mal. DC posteriormente anunciaría desde entonces que tendrían una serie del tipo Team Up, un cómic llamado Superman Wonder Woman, que estuvo rondando de su debut en el otoño del 2013, más o menos eso fue como en septiembre. La historia y sus historias y demás arcos argumentales se habían centrado no solamente en este romance, sino que también en las amenazas suficientemente poderosas como para desafiar a esta super pareja. Bueno, posteriormente vendría la historia contada en DC Renacimiento y en la línea DC Universe hoy en día, ¿no? DC relanzaría la línea editorial en el 2016, bueno, básicamente un medio reinicio, soft reboot, porque bueno, es una cantidad de cosas que no se entienden muy bien, bueno, y vendría todo el evento que llevaría a Doomsday Clock, ¿no? DC Comics reescribiría la historia del lanzamiento conocido como DC Renacimiento, siendo un plan de una iniciativa de historias enfocadas a través de vueltas a los conceptos originales que caracterizarán todos los personajes desde la época pre-crisis, post-crisis y edad moderna. Tras los acontecimientos causados por la guerra contra Darkseid, a la Mujer Maravilla se le revela una gran verdad. Una moribunda Marina Black le dice que en la noche del nacimiento de Diana, Hipólita había dado a luz un niño gemelo. Este niño le fue revelado
que es del sexo masculino, conocido como Jason, por cierto, uno de los hermanos que tantas veces se ha mencionado de Diana, y por el cual se dice que es increíblemente poderoso. Por cierto, hago una crítica, es un personaje que lastimosamente no le dieron mucho espacio, fue apenas presentado como Jason, y créanme que no era tan malo, a pesar de que también tenía sus ciertos fallos de caracterización. Yo creo que era un personaje que tenía para mí potencial para darle extensión más su historia y darle como su propio, digamos, una miniserie, como para decir que no simplemente pase a ser un personaje en el olvido, porque si uno se pone a mirar todas las personas de Wonder Woman, incluimos por ejemplo el personaje de Nubia, fue en su momento, tuvo su etapa, luego fue olvidado y apenas era mencionada como un personaje de historias alternas. O sea, básicamente esto sucede con el mismo caso de Jason. Por lo tanto, Wonder Woman decide que su nueva misión es encontrarlo, al mismo tiempo se entera la verdad detrás de su origen de la historia, en el que ya mencionamos anteriormente la verdad de que supuestamente se le hizo borrar ciertos conceptos de su propia historia de origen, y que la historia contada por Greg Rucka de hecho era una especie de mentira, ¿sí? Y de hecho ahí era que se estaba explicando el retcon del origen de Wonder Woman post-crisis revuelto con el de los nuevos 52 y algo de elementos pre-crisis, y esto gracias a los eventos de convergencia, ¿no? La unión de los universos post-crisis, etc. Todo ese revuelto. Y bueno, ya todo lo que se ha explicado también recientemente con las historias con la historia del multiverso, del omniverso de ese o multiverso, y la intervención de por qué se dan todos estos eventos de crisis, ¿no? Asimismo, por lo tanto, Wonder Woman, aparte que decide encontrarlo, no solo se entera su origen de su historia, que es algo desordenada, puesto que ella aparecía como en un origen muy falso y en otro en el que aparecía verdadero, pero no sabía cuál es cuál al cual realmente corresponde su historia de origen. Entre los orígenes posibles se encontraba la versión pre-Flashpoint y el relatado en la versión de los 952, y como ella ahora no podía localizar a Themyscira o a sus compañeras amazonas, y el lazo de la verdad ahora había dejado de funcionar por algún tiempo. Después ya conocemos la historia que tuvo que ver con Darkseid, asimismo las historias más recientes en el que se involucra su pasado con su incorporación a la Sociedad de la Justicia de América. Básicamente eso es lo que ha sucedido. Por otro lado, bueno, también hay que encontrar que Wonder Woman también tuvo una especie de historia llamada Wonder Woman Año 1. Por lo tanto, a partir del arco conocido como Año 1, no solo se vuelve a contar el origen de Diana, donde se relata que había crecido en Themyscira. Ella vivía una vida idílica y había puesto su interés en el mundo exterior, y la primera conexión con dicho mundo fue con Steve Trevor, que se estrelló en la isla y que sería el único superviviente. Con el concurso se llevaría a cabo para terminar lo de las Amazonas, para elegir cuál sería la mejor candidata para regresar con Steve a casa, con una Diana voluntaria para el trabajo, y a pesar de que le había costado todos esos elementos, tuvo que luchar para poder salir de la isla, y lo que implicaría que ella no podía volver a su tierra natal. Diana ganaría eventualmente el concurso y se llevaría a Steve en un avión invisible hecho con los restos del avión de combate de Steve y la tecnología mágica de las Amazonas. En el momento en que llegaban a América, Diana sería detenida por el gobierno por algún tiempo para declarar ante un tribunal sobre sus orígenes. Allí conocería a Eta Candy, que por cierto también tuvo un cambio trascendental, convirtiéndole en una mujer afroamericana y lesbiana, y con Bárbara Minerva a lo largo de su camino, al que conocería como en sus comienzos, como un personaje que fuera parte de su círculo de amistad, que posteriormente se iría deteriorando, y todo lo que conlleva convertirse en Cheetah, ¿no? A lo largo del camino. Asimismo, luego estando allí en la cárcel, Diana es visitada por los dioses en forma de animales y le conceden sus poderes y habilidades, ¿no? Fuerza, velocidad, agilidad, durabilidad, resistencia, vuelo, todo lo cual se fue haciendo evidente cuando a ella se le permitió ir a un centro comercial y un combate allí que se había desatado contra un miembro de un grupo llamado Sears. Bueno, un incidente que ocurrió allí. Diana sería interrogada a cada uno con el lazo de la verdad, y descubre que están bajo el efecto de un gas
que hacía que las personas entrasen en un estado de rabia asesina. Allí Minerva descubre que Sir puede ser traducido como Ares, el dios de la guerra, por lo que tiempo después el dios le atacaría. Diana se enfrentaría a Ares con la oferta para revelarle la ubicación de Themyscira a cambio de dejarle en paz a la humanidad, dejándola sola, pero descubre que ya no tiene conocimiento de la isla que ella salió. Por cierto, esto también explica la razón por la cual habíamos visto un falso dios Ares, que aparentemente era como un dios bueno, y que no coincide con el aspecto que se había explicado ya en DC Renacimiento, ¿no? Con la aceptación del nuevo papel en el número de nombres, Diana, y con la ayuda de los dioses en forma de animal, subyuga a Ares con el lazo. Ella y Steve logran conseguir las coordenadas donde se encuentra la toxina y rastrean el lugar. Diana usaría el lazo para evitar caer bajo la influencia de la toxina, ahora llamada como Wonder Woman. Diana se convierte en una de las heroínas más grandes del mundo. Al menos esto es la explicación preoficial que se le daba a la historia de ese renacimiento, pero los acontecimientos de Doomsday Cloud restauran muchos elementos que complementan a esa historia, y eso es lo que conlleva también a que esta sería como una segunda aventura de Wonder Woman. Claro que aún faltan aclaraciones en ese aspecto de cómo es que Diana se da a conocer como miembro de la Sociedad de la Justicia de América. En el arco Mentiras, un arco de la historia que corre de manera paralela en las páginas de la revista de Wonder Woman, se explora la búsqueda de Diana. Una poder entrar al Olimpo. Diana sigue la pista de Bárbara Annie Minerva Cheetah para obtener ella su ayuda. Bueno, esa es una historia que va entrelazada entre el tiempo pasado y el tiempo presente de ese momento. Cheetah inicialmente no quiso ayudarla, sin embargo cuando accede se compromete a ayudar a cambio de que Diana le ayude a matar al dios Uskataga, que por cierto Uskataga sí sería un importante personaje si aparece en Wonder Woman 84, y si no, déjenme en la caja de comentarios si no apareció. Y acabar con la maldición final de Minerva. La pareja lucharía en su camino contra los subordinados de Uskataga como Bouda y Andrés Caludo, a quienes derrota, por lo que resulta temerosa de que Uskataga sacrificase a Steve Trevor ante esa deidad africana. Una vez vuelta a su forma humana, Minerva aceptaría ayudar a la Mujer Maravilla a encontrar su camino de regreso a Isla Paraíso. Durante ese tiempo Wonder Woman se encontraría de nuevo con Steve. Tienen una conversación en la cual revelan sus sentimientos y se dan besos, básicamente retomando su historia de amor o, ya saben, de pareja. Minerva finalmente se da cuenta que Isla Paraíso es parte de una representación emocional en vez de un lugar propiamente físico, por lo que Wonder Woman y Steve encabezan la lucha para encontrar la isla. Luego estos tienen éxito, por lo que Wonder Woman es recibida por su madre y sus hermanas, aunque Steve siente algo que anda mal, y asimismo Wonder Woman se da cuenta de que no es nada de lo que ella cree que recuerda, y poco tiempo después de que usa el lazo de la verdad descubre que todo lo que pensaba que sabía que era había sido una mentira. Ella nunca había vuelto a Themyscira después de salir con Steve años después. La revelación se destruye en la mente de Diana y ella por poco queda enloquecida, quedando de algo devastada, algo que por cierto se refleja en una famosa portada de la época de Rebirth. Veronica Cale, por cierto, otra villana clásica de Wonder Woman, una mujer de negocios que ha estado deseando encontrar Themyscira y líder de la organización Good Watch, una nueva organización que se inventaron en esta etapa, envía un grupo paramilitar llamado Poison, liderado por una doctora Poison, tras ella, pero con el estado mental de Diana que la dejó vulnerable y ajena al peligro que ellas estaban por sufrir en el momento. Steve logra alejarlas lo suficientemente como para que puedan ser rescatadas, y de mala gana se lleva a Diana a un hospital psiquiátrico para que ésta tuviera ayuda. Si bien no se trataba de hacer captar la realidad, pensó que lo que había visto era falso, y con el tiempo saldría de su estupor y sería capaz de unirse a las demás en la búsqueda de Veronica Cale, que estaba tratando de encontrar Themyscira. Bueno, poco tiempo después de unos encuentros con diferentes personajes, finalmente Diana logra dar con la dimensión, justamente, básicamente es lo que más o menos se explica, donde se encontraba Themyscira, y mejor no cuento más adelante, pues es mejor que explique porque son historias propiamente de tipo spoiler, así que entonces queda
a su disposición. Bueno, al mismo tiempo está la historia de la nueva versión de Tierra 2, una nueva versión de una Tierra alterna que se llamaba así en favor al nombre de un título que surgió para darle más calle a las historias de este universo paralelo que se llama Tierra 2. Allí esta versión de Wonder Woman, a diferencia de su panteón griego, ella le rendía tributo a los dioses romanos. También se vería más o menos sus historias de aventuras con el Superman y Batman de ese universo paralelo. Y debido a la invasión de Apokolips, obviamente no es un Apokolips de Tierra 1, Tierra 2, no, sino es un Apokolips, es el mismo que siempre ha tocado las historias de ese enemigo principal. Invadió este universo paralelo, lo destruyó. Ustedes, si han visto la historia, ¿cómo se llama? Los nuevos 52 fin del futuro y Tierra 2 fin de la Tierra, algo así. Bueno, es uno de los cómics en el que se explica toda la invasión de Darkseid a este universo, como este de la Tierra 2. Y después de que muere la Wonder Woman original, una de las hijas que tuvo, de pronto, digámoslo así, durante su época de guerra con Steppenwolf, que de alguna manera inexplicable nunca se dio a entender muy bien, a excepción de que se daba a entender que era hija de de Wonder Woman, la hija Fury, que por cierto es un personaje que solo ha existido en las líneas de tiempo alternas o en los universos paralelos de DC. Es una hija de Wonder Woman, que en este caso, siendo originalmente conocida como una furia femenina, después se cambia de bando y pasa a ser la nueva Wonder Woman, básicamente. Eso ocurre en el número, ya en el segundo volumen, que es Tierra 2, la sociedad, que básicamente es donde se deja entender todo ese hecho. Y bueno, amigos, esta es la primera parte. Hemos concluido la primera parte de nuestra historia de Wonder Woman. Si quieren ver la segunda parte, necesitamos pedirle gracias a nuestro esfuerzo, que nos compartan este video. Denle like y pueden encontrar las redes sociales en la descripción de este video y en un post que siempre dejo del canal. Y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, y nos vamos a ver en otro video. Transmisión fuera, bye. Y no se les olvide que también estamos ahora en TikTok. Estamos esperando que nos den propuestas ustedes para que podamos agregar ahí contenido de los 4 canales. No se nos olvide que tenemos 4 canales: Facebook, Twitter, Instagram, etc. Así que sigan siendo felices y transmisión fuera, bye. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Están cordialmente invitados a suscribirse a nuestros canales de nuestra gran familia Archivos Digital Comic Universe. ¿Qué cuáles comprenden? Pues simplemente comprende nuestro canal principal Archivos DC Universe, todo el contenido relacionado al universo DC y los cómics de DC Comics, Archivos Marvel Series 16, todo el contenido del universo Marvel en los cómics y en las películas del UCM. Y nuestro canal más nuevo, Memoria Alpha, Star Trek, la Academia de Star Trek, todo el contenido relacionado al universo de las series de televisión, películas de Viaje a las Estrellas y Archivos Digital Comic Universe Videoblog by Black Hawk, nuestro canal Videoblog. Asimismo, les recuerdo, las redes sociales están también en la disposición en la sección de información de nuestros respectivos canales. ¿Te gustó nuestro contenido y quieres ver más videos como los que estamos haciendo en nuestros canales? Entonces recuerda, te invitamos ya a suscribirte a nuestros canales y recuerda compartir nuestro contenido y compartirlo con tus amigos en las diferentes redes sociales. Y nos puedes estar siguiendo en Facebook, Instagram, Twitter, Patreon, Discord, y los demás enlaces de las redes sociales se las pueden encontrar en la descripción de estos canales y de los videos. Y recuerda darle like a las publicaciones en nuestra familia de canales de YouTube. Y recuerda, yo soy Black Hawk. Sigan siendo felices. Transmisión fuera.